el récord de audiencia más elevado en toda la historia de la televisión cubana. ¿Lo sabías? Se llamaba Sabadazo y dominó las pantallas entre 1993 y 1996. Cada sábado por la noche, ese programa paralizaba a la isla entera. Hospitales, bares, plazas con un solo televisor rodeado de 30 personas, casas donde la única bombilla que funcionaba alumbraba la pantalla. Todos aguardaban lo mismo, todos esperaban a Carlos Otero, pero nadie te contó lo que había detrás. Nadie te contó que Sabadazo no era un show de entretenimiento, era una operación. El régimen, en los años más sombríos del periodo especial, cuando el PIB de Cuba se desplomó un 35% y los apagones se extendían hasta 16 horas diarias, encontró una sola arma para impedir que la furia del pueblo reventara en las calles: el entretenimiento. Y el hombre que apretaba ese gatillo cada sábado por la noche era Carlos Otero. Lo consideraban confiable. El aparato lo tenía catalogado así: con su sueldo de 4.500 pesos, el más alto de la televisión cubana en aquella época, con su automóvil, con su celular, con los documentos que la DTI le había hecho firmar. El sistema creía que lo tenía completamente en su poder, y sin embargo, nadie te contó esto. Ese mismo hombre, en su casa, con una antena satelital ilegal, escondida entre sus pertenencias, veía en secreto la televisión de Miami. Año tras año, noche tras noche, en silencio absoluto. Y el 8 de diciembre de 2007, sin que nadie en La Habana lo anticipara, tomó a sus 2 hijos menores, cruzó la frontera canadiense hacia Estados Unidos y no regresó jamás. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió entre esa azotea ficticia de Sabadazo y ese puente en Buffalo, Nueva York, es la historia más brutal y honesta que Cuba nunca quiso contar. Carlos Otero no era el disidente típico. Si uno piensa en quienes desafiaban al régimen, se imagina a un intelectual con antecedentes peligrosos, a un periodista con artículos prohibidos, a un activista con cicatrices en la espalda. Pero Otero era otra cosa. Era el hijo de Moisés Otero, director del INDER, fidelista convencido que murió creyendo en la revolución a los 45 años. Un hombre que aprendió televisión en las calles de La Habana, sin universidad, sin diploma, con la única escuela que importaba de verdad. Enrique Arredondo, Germán Pinelli, Consuelito Vidal. No me pregunten en qué universidad estudié a ser presentador, diría décadas después, porque esa universidad no existe en ningún lugar del mundo. A los 20 años ya estaba frente a las cámaras. En 1978, debutó como uno de los 9 conductores de Para Bailar, el programa dominical que paralizaba a Cuba cada semana durante casi 5 años seguidos. Desarrolló ahí lo que sería su sello personal, el rol del presentador que ponía el pie y dejaba que los cómicos cayeran. Un artesano de la presencia, invisible y necesario al mismo tiempo. Pero aquí viene lo que nadie te dijo. Hubo un momento preciso en 1987 que transformó a Carlos Otero para siempre, aunque él mismo no lo comprendió en ese instante. Imagínate la escena. Angola, 1987. Un cementerio de soldados cubanos en tierra africana. Otero había sido enviado a Etiopía para un espectáculo cómico y hizo escala en Angola. Camina entre las tumbas, miles de jóvenes cubanos enterrados en una guerra que nunca terminaron de entender. Y entonces se le acerca el general Arnaldo Ochoa, el hombre más condecorado de la revolución, el estratega de Cuito Cuanavale, el que 2 años después sería fusilado por orden de Fidel Castro. Ochoa le pregunta si es su primera vez en Angola. Otero responde con esa seriedad que pocas veces mostraba frente a las cámaras. No, la última. Detente un momento a pensar en eso. Un hombre que vivía de hacer reír acaba de decir que nunca más quiere volver al lugar donde los jóvenes cubanos morían por ideología. Ese momento sembró algo en Otero, algo que tardaría años en crecer, pero que ya estaba ahí, latiendo bajo la superficie. Y entonces llegó el periodo especial. Aquí entramos en la carne viva del asunto. Cuando la Unión Soviética se desintegró, Cuba perdió de golpe el 80% de sus importaciones, el 75% de sus exportaciones y más de $5.000 millones en subsidios anuales. El PIB se hundió un 35% entre 1989 y 1993. En las ciudades, el cubano promedio consumía menos de 1.000 calorías diarias. Los camiones autobús conocidos como camellos cargaban 300 personas en condiciones inhumanas. Los apagones alcanzaban las 16 horas seguidas. La libreta de abastecimiento alcanzaba apenas para 10 días al mes. El resto era silencio, ingenio y hambre. Ponte en el lugar de Fidel Castro en ese momento. El enemigo ya no estaba afuera,
estaba en cada barriga vacía, en cada bombillo apagado, en cada maleconazo esperando estallar. Y el 5 de agosto de 1994, en el corazón de La Habana, el pueblo salió a la calle. Fue el primer levantamiento civil masivo de la historia de la revolución. La olla había reventado. ¿Y qué hacías para evitar que volviera a explotar? Dabas entretenimiento. Y aquí entramos en el núcleo de la operación más silenciosa que el régimen cubano diseñó en décadas. El 4 de julio de 1993, exactamente cuando Cuba tocaba el fondo de su crisis, se estrenó Sabadazo. Aquí te lanzo la pregunta que nadie formula. ¿Es una coincidencia de fechas? El programa, dirigido por Julio Rolando Pulido Castillo, uno de los directores más importantes de la televisión cubana, convirtió una azotea ficticia de La Habana en el único lugar donde el cubano podía reírse de su propia desgracia sin que nadie lo arrestara por ello. Fíjate bien en esto, porque es la clave para entender todo lo que viene después. Sabadazo no hacía política abierta. Jamás atacaba al régimen de frente. Usaba el choteo, esa tradición cubana de reírse de todo para no llorar de verdad, y lo mantenía dentro de los límites que el aparato toleraba. Los chistes de Antolín el Pichón, los personajes de Ulises Toirac, los sketches de Osvaldo Doim Dios, el humor de Geonel Martín, hacían reír al pueblo de sus propias miserias, sin señalar al responsable de esas miserias. Era una válvula de escape perfectamente calculada, ni un centímetro más allá de la línea. Y el hombre al centro de todo era Carlos Otero, sano, bien alimentado, sonriente, con una energía que contrastaba brutalmente con el agotamiento de su audiencia. Mientras tú no tenías electricidad para encender un ventilador, él aparecía en pantalla irradiando una vitalidad que el sistema necesitaba que el pueblo viera. Eso era exactamente lo que era, la prueba visual de que todo estaba bien, el engaño estético más grande de la televisión cubana. Pero nadie te contó la vida real de Carlos Otero mientras hacía ese show. Aquí entramos en las entrañas del asunto. Otero tenía un salario de 4.500 pesos, el más alto de la televisión cubana en aquella época. Tenía automóvil, tenía celular, un lujo reservado para los cuadros y los privilegiados del aparato. A través de su fama cultivaba amistades con extranjeros, conseguía acceso a las gasolineras diplomáticas, vendía combustible a conductores de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana para redondear sus ingresos. Necesitaba sobrevivir, no vivir, diría años después con esa honestidad que no le costaba nada desde el otro lado. Tenía contactos mexicanos que le traían comida y le consiguieron alojamiento en la Villa Panamericana durante un periodo con servicio incluido. Un nivel de vida que ningún médico, ningún ingeniero, ningún maestro de la revolución podría ni imaginar. ¿Te das cuenta de la contradicción? El hombre que le vendía al pueblo la imagen de que la revolución cuida a sus ciudadanos vivía en una burbuja de privilegios que ese ciudadano nunca vio ni de lejos. Mientras un cirujano que acababa de salvar la vida de un niño comía un plato de congrí en la cafetería del hospital, Otero accedía a recursos que el sistema le reservaba como recompensa por su utilidad. Y fue precisamente esa escena del cirujano la que, según el propio Otero, lo partió por dentro de una manera sin vuelta atrás. Era 1992. Su hijo mayor, Carlos Manuel, acababa de pasar por su segunda operación de corazón. Otero vio al médico en la cafetería, vio su plato y les dijo a los que estaban con él, esto no puede seguir así. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie formula. ¿Por qué no se fue en ese momento? ¿Por qué esperó 15 años más? La respuesta desmonta el mito de que las personas escapan del totalitarismo por valentía pura. La verdad es más compleja, más humana y más difícil de aceptar. En 1994, con Sabadazo en su pico de audiencia, Otero intentó marcharse por primera vez, en absoluto secreto. Viajó a México, llegó a Televisa, conoció a César Évora y a otros cubanos en la industria televisiva mexicana. Ya tenía un lugar a donde ir. Pero Carlos Manuel, su hijo mayor, tenía una condición cardíaca grave. La altitud de Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, era médicamente peligrosa para ese niño. Otero volvió a Cuba y 900. Detente un instante. El hombre que iba a escapar regresó al sistema que despreciaba para proteger al hijo que ese mismo sistema no había podido curar correctamente. Y cuando volvió, el aparato lo recibió como si nada. Lo tenían clasificado con una sola palabra: confiable. Los cuadros del Minint habrán dicho entre ellos: este es un presentador insignificante, no nos da problemas. Se cuenta que la DTI, la División de Contrainteligencia, le hizo firmar a Otero un documento comprometiéndolo a reportar de inmediato cualquier conocimiento sobre un intento de asesinato contra el comandante en jefe. Otero lo ha confirmado indirectamente a lo largo de los años. Era el sistema, ha dicho. Así funcionaba. Un exfuncionario que pidió anonimato
Aseguró en los círculos del exilio en Miami que Otero no era el único conductor de televisión en esa situación, que el aparato mantenía una red de compromisos con figuras culturales clave, no como agentes activos, sino como pólizas de seguro político. Hay quienes aseguran que el MNINT tenía a Otero mucho más fichado de lo que él creía, que la antena satelital ilegal en su casa no era tan secreta como pensaba, que se toleraba a ciertas figuras conocidas el acceso a señal extranjera como una válvula de presión personal, calculando que con eso era suficiente para mantenerlos quietos. Si ese cálculo fue real, estuvo equivocado durante 15 años. Y cuando falló, falló de manera espectacular. Los años siguientes fueron una doble vida sostenida en silencio. De día, Carlos Otero sonreía en pantalla. De noche, en su casa, encendía la antena ilegal y veía A Mano Limpia, el programa de Oscar Haza en el canal del exilio de Miami. Ese programa fue mi maestro, diría después frente a las cámaras de ese mismo programa desde el otro lado del estrecho. Fue lo que cambió la manera en que veía la vida desde adentro de Cuba. La versión que circula en los círculos del exilio es que Otero no era el único, que varios conductores de la televisión cubana hacían exactamente lo mismo, y que la diferencia entre ellos y Otero fue simplemente que él tuvo la oportunidad y la tomó. Pero lo peor aún no había ocurrido. Hasta aquí la historia parece la de un hombre atrapado en un sistema que no puede abandonar, haciendo compromisos para sobrevivir. Pero lo que pasó en 2007 cambia todo el tablero de un golpe. Carlos Otero llevaba 2 años consecutivos viajando a Toronto para shows de fin de año. Había construido una cobertura perfecta y legítima. El ICRT lo dejaba salir porque era confiable. Los cuadros del sistema no detectaban ninguna señal de alarma. Y él lo sabía con exactitud. Días antes de su fuga, la televisión cubana le había entregado el premio al animador del año. Nadie sospechó absolutamente nada. Imagínate la escena el día en que Maylen, su esposa, le envió el mensaje de texto en código. Saca pasaje para 4. Eran él, Maylen, Alejandro de 10 años y Julio César de 8. Los pasaportes de los niños habían sido aprobados. Otero estaba en el set de la televisión cubana grabando el especial de fin de año cuando recibió ese mensaje. Se me quitaron las ganas de llorar, diría tiempo después. No de alegría, de alivio. Del alivio de quien lleva meses viviendo en la cuerda floja y finalmente divisa el otro extremo. Había entregado antes a un amigo español con negocios en Cuba exactamente $45,000 en efectivo, en un país donde el salario promedio era de unos pocos dólares mensuales. Esa suma era una fortuna que ningún cubano ordinario vería junta en toda su vida. Le instruyó que transfiriera el dinero a una cuenta en Estados Unidos una vez que Otero estuviera a salvo en territorio canadiense. Decidió volar desde el aeropuerto de Varadero, no desde el terminal internacional de La Habana. Menos tráfico de pasajeros, menos ojos, menos probabilidad de encontrar a alguien que lo conociera demasiado bien. Su cuñado los llevó en automóvil. Antes de entrar al aeropuerto, Otero le dijo que se despidiera de los niños con naturalidad, sin abrazos que llamaran la atención, sin lágrimas. Le dio instrucciones sobre las propiedades que quedaban atrás, frío, calculado, como alguien que llevaba años ensayando ese momento en silencio. Y entonces, ya en la sala de espera del aeropuerto de Varadero, ocurrió algo que estuvo a punto de destruirlo todo. El director de la terminal se acercó a Carlos Otero en persona. Lo invitó al área de protocolo VIP. Otero sintió el frío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Le susurró a Maylen sin mover los labios. «No abras la boca». Pensó en la trampa, en la encerrona, en que todo había terminado antes de comenzar. Pero el director solo quería informarle que el vuelo tenía retraso, y personalmente lo escoltó hasta la puerta de embarque. Carlos Otero no respiró con normalidad hasta que las ruedas del avión abandonaron el suelo cubano. Aquí entramos en el terreno más decisivo. Toronto. Llegada. El amigo español recibe la confirmación y transfiere el dinero. Carlucho, el comediante José Pérez Córdoba, espera en Canadá para ayudar con el cruce. La familia alquila un automóvil. Maneja hacia el sur, hacia el Peace Bridge, el Puente de la Paz, sobre las aguas que separan Canadá de Estados Unidos en las cataratas del Niágara. 8 de diciembre de 2007. Llegan a la garita canadiense. No hay nadie. El puesto está vacío. Otero no puede creerlo. Mira a su familia y les dice, corran al puesto americano. Y corren, 4 personas. Cada una paga 25 centavos de peaje. Entran a Estados Unidos con $1 en total. Otero se detiene bajo la bandera americana. Mira a Alejandro, 10 años, le pregunta, ¿te gusta este lugar? El niño dice que sí, y Otero le dice por primera vez, en ese puente, con el rugido de las cataratas del Niágara de fondo,
Nos vamos a quedar aquí, no volvemos a Cuba. La respuesta de su hijo pequeño fue la más simple y la más devastadora. Donde tú estés. Analiza esto conmigo. Ese mismo hombre, días antes, había recibido el premio al animador del año de la televisión cubana. El sistema que creía tenerlo controlado no vio absolutamente nada. Pero había algo que Otero no les había dicho a sus hijos en ese puente. Carlos Manuel, su hijo mayor, el que tenía la condición cardíaca por la que Otero volvió de México en 1994, el que tenía entonces 19 años, se había quedado en Cuba. Lo dejó atrás. Otero presentó la solicitud de reunificación familiar y Carlos Manuel, según la información disponible, hasta 2025, con 37 años, todavía espera la visa americana. Quiero que hagas zoom hacia afuera y lo veas todo junto. Un hombre que regresó a Cuba en 1994 para no poner en riesgo la vida de su hijo enfermo con la altitud de México. Un hombre que vivió 13 años más en un sistema que despreciaba, esperando el momento exacto. Un hombre que cruzó un puente con $1 y sus 2 hijos menores. Y el hijo mayor, el que motivó toda esa espera, sigue esperando del otro lado. La reacción en La Habana fue nuclear. Fidel Castro recibió la noticia. Según fuentes que el propio Otero ha citado repetidamente a lo largo de los años, el comandante golpeó su escritorio con el puño y pronunció una frase que hoy en el exilio cubano es una leyenda repetida en voz baja. Otero dice que lo sabe de fuente muy confiable. No se puede confirmar, pero tampoco nadie la ha desmentido en casi 18 años. El 16 de diciembre de 2007, exactamente 8 días después de la fuga, el ICRT emitió un comunicado oficial leído en televisión nacional durante el horario donde Con Carlos y Punto normalmente se transmitía. El programa fue declarado suprimido. Las palabras del comunicado no dejaban espacio a la interpretación. Su actitud traidora lo separa del pueblo. Su decisión lo pone del lado de quienes sueñan con aniquilar lo conquistado con el sacrificio y el esfuerzo de varias generaciones de cubanos dignos. El miércoles siguiente, se realizó en la sede del ICRT, en la calle M de La Habana, un acto de repudio en efigie. Sus excompañeros reunidos para condenarlo en ausencia, como la Inquisición, juzgando al hereje que ya cruzó la frontera. Pero en los pasillos de ese mismo edificio, según contó el propio Otero después, varios compañeros que se enteraron de la noticia por canales extranjeros comenzaron a aplaudir en silencio. Eso también es Cuba. Esa grieta también existe. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El régimen organizó un acto de repudio, y dentro del acto de repudio había personas aplaudiendo. El aparato se desintegraba por dentro sin que la fachada lo revelara todavía. En Miami, lo recibieron como a un héroe de guerra. América TV, Canal 41, le firmó un contrato que, según el propio Otero, valía $1 millón. Presentó el show TN3 en el prime time de las 9 de la noche junto a la venezolana Mónica Pascualotto. La primera gran entrevista fue en A Mano Limpia, el programa de Oscar Haza, que había visto ilegalmente desde La Habana durante años. Este programa fue mi maestro, le dijo a Haza en vivo frente a las cámaras. El círculo se cerraba de la manera más cinematográfica posible. Pero aquí viene lo más oscuro, lo que el exilio celebra menos, porque incomoda más. La transición fue brutal, de una manera que la propaganda del régimen explotó con crueldad. Otero cayó en una depresión severa que lo tuvo fuera del aire durante aproximadamente 4 meses. En Cuba grababa 4 programas al mes. En Miami grababa todos los días bajo la presión de los ratings y los anunciantes. Estuve 3 días en cama sin comer, llorando, ha confesado en entrevistas. El aparato castrista tomó esa depresión como evidencia de la bancarrota espiritual del capitalismo. Usaron su vulnerabilidad más privada como arma de propaganda pública. Así funciona el sistema, incluso desde miles de kilómetros de distancia. Se recuperó. Construyó una carrera sólida durante 15 años en América TV, y en mayo de 2022 se fue de allí también, esta vez por discrepancias con la producción de TN3. El capitalismo de Miami tenía sus propias reglas, tan duras a su manera como las del ICRT, pero sin el uniforme verde olivo. En Cuba era propiedad del Estado, en Miami era propiedad del canal. Las jaulas tienen formas distintas. Hoy conduce La Hora de Carlos en YouTube y Facebook 3 veces por semana. Produce prácticamente solo, sin el respaldo de grandes estudios ni equipos de producción. Tiene alrededor de 74,000 suscriptores. Hace 30 años tenía los ratings más altos de la televisión de una isla de 11 millones de personas. Mientras tanto, la azotea de Sabadazo se fue dispersando por el mundo. Ulises Toirac, que interpretaba a Matute y a Lyudmila, sigue en Cuba, pero con la boca cada vez más cerrada, silenciado por el mismo sistema que lo utilizó.
Osvaldo Doim Dios, el Margot del programa, el famoso Meriño de Vivir del Cuento, declaró en 2025 que no quería perder su tiempo haciendo humor bajo la censura arbitraria del ICRT. Gionel Martín, el Gustavito, llegó a Estados Unidos en 2012 y obtuvo la ciudadanía. Ángel García, el Antolín, emigró también. El escritor El Pible salió de Cuba en 1995 hacia Chile y terminó en Miami en 2002. La azotea quedó vacía. La vida de Carlos Otero es la prueba de que el totalitarismo no muere por las balas ni por los embargos. Muere cuando el hombre que le ponía el maquillaje cada sábado decide que ya no quiere sonreír más a pedido. ¿Conocías esta faceta del hombre que hizo reír a Cuba en sus años más oscuros? ¿Crees que el aparato sabía en algún nivel que lo iba a perder? ¿Y qué piensas de los compañeros que se quedaron, de los que todavía hoy esperan en La Habana que se les abra alguna salida? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es exactamente la conversación que el aparato no quiere que tengas. Si este análisis te hizo reflexionar, si descubriste algo que no sabías, suscríbete a Revolución en Sombras y activa la campanita. Hay muchas historias más como esta esperando ser contadas. Compártelo con ese amigo que siempre discute sobre Cuba, con ese familiar que aún cree que el problema es el bloqueo. La verdad es la única herramienta que tenemos para entender de dónde venimos. Te espero en la próxima entrega de Revolución en Sombras.